5 de abril de 1995, cerca de la ciudad de Tokio, Japón, en la playa Yuji, eran las 7:00 de la mañana. Había un ligero frío en el aire y emoción. De edades entre 17 y 20 años, 11 amigos inseparables que eran estudiantes universitarios se habían reunido ese día para su última jornada de entrenamiento en el manejo de lanchas a motor. En sus rostros había un brillo especial, porque hoy iban a llevar la lancha al mar por primera vez solos. En cada sesión de entrenamiento tenían un instructor con ellos. Pero ese día el destino tenía otros planes. Su instructor no llegó. Después de esperar horas, la paciencia de los muchachos se agotó. Uno de ellos, Carlos, quien era el mayor y más atrevido del grupo, dijo: «Oye, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Ya sabemos todo. Vamos a dar una vuelta corta por ahí». Al principio Miguel y algunos otros chicos se negaron. «No, hermano, es arriesgado. No está bien ir sin el instructor». Pero la emoción de la juventud y el llamado del mar eran tan fuertes que en poco tiempo todos estuvieron de acuerdo. Arrancaron el motor de la lancha y comenzó su viaje. Los primeros 10 minutos todo fue perfecto. La lancha cortaba el agua como mantequilla mientras avanzaba, pero no se dieron cuenta de qué tan lejos se habían alejado de la playa. Cuando Miguel volteó hacia atrás, la costa parecía una pequeña línea. Nervioso dijo: «Carlos, deberíamos regresar. Nos hemos alejado demasiado». Pero Carlos, quien manejaba la lancha, estaba de humor festivo. Ignoró el comentario y aceleró más la lancha. En los siguientes 20 minutos llegaron tan lejos que no había ni rastro de tierra. Ahora todos comenzaban a sentir miedo. Ante sus repetidas peticiones, Carlos intentó girar la lancha, pero el volante se había atascado. Intentó frenar, pero los frenos también dejaron de funcionar. Debido a alguna falla técnica, la lancha ahora estaba fuera de su control. Los rostros de esos 11 muchachos habían palidecido. No podían detener la lancha ni saltar para salvar sus vidas, porque por todos lados solo había mar profundo y oscuro, donde era imposible llegar nadando. La lancha ahora iba en línea recta como un ataúd fuera de control. Los chicos usaron toda su ingeniería, tocaron cada cable, movieron cada pieza, pero todo fue en vano. La lancha no se arregló. Llegó la tarde. El sol se hundió en el mar y la noche extendió su manto negro. Ahora no tenían más opción que quedarse en la lancha. Los pocos suministros de comida y bebida que había en la lancha solo alcanzaban para 1 o 2 días. Algunas cuerdas, un cuchillo grande y unas pocas botellas de agua. Ese era todo su capital. El día se convirtió en noche y la noche otra vez en día. La lancha siguió avanzando hasta que se acabó el combustible. Luego, una mañana, cuando hubo un poco de luz, despertaron del sueño. Vieron que la lancha ahora estaba detenida. Pero esto no era un alivio. Era aún más aterrador porque ahora estaban en medio del mar. Muy lejos no había ninguna costa, ninguna montaña, ningún árbol o planta. Nada. Solo había olas que golpeaban contra su lancha. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día. Seguían a la deriva de la misma manera. El sol del día los quemaba como fuego y la oscuridad de la noche llenaba sus corazones de terror. Por la noche se escuchaban sonidos extraños desde debajo del mar. A veces, un pez grande o alguna criatura desconocida chocaba fuertemente contra su lancha y ellos, muertos de miedo, se abrazaban entre sí. Al atardecer del cuarto día, el clima cambió. Nubes negras se acumularon en el cielo y en un instante una terrible tormenta marina cayó sobre su pequeña lancha. Las altas olas del mar comenzaron a arrojarlos de un lado a otro como un juguete. Durante horas continuó esta danza de la muerte. Pensaron que ese era su último día, pero cuando terminó la noche y brilló el primer rayo del amanecer,
Lo que vieron sus ojos no podían creerlo. Era una isla que aparecía frente a ellos. Al ver esa isla, sintieron como si una persona moribunda hubiera recibido aliento. Reunieron su coraje restante y de alguna manera comenzaron a empujar su lancha hacia la orilla de la isla. Temían que si esta porción de tierra también se les escapaba de las manos, tal vez nunca volverían a ver tierra. Y finalmente, después de 4 días, sus pies tocaron tierra. Corrieron hacia el interior de la isla. Sus gargantas estaban secas de sed como espinas. Como locos comenzaron a buscar agua, pero no encontraron agua por ningún lado. Entonces la mirada de uno de ellos, Roberto, cayó sobre un cocotero. ¿Y qué más? Con la ayuda de la cuerda que encontraron en la lancha, subieron al árbol y saciaron su sed con el dulce agua de coco. Ese día, el agua de coco les supo a néctar. Sentados en el suelo, todos respiraron profundo. Ahora tenían que enfrentar otra realidad. Estaban atrapados allí. Carlos y Miguel, quienes eran los mayores del grupo, tomaron el liderazgo. Miguel, a quien le gustaba leer libros de supervivencia, explicó a todos: si queremos regresar vivos de aquí, tenemos que enfocarnos en 3 cosas: un refugio para vivir, provisión de agua para beber y, lo más importante, fuego. Había una calma en su voz que dio valor a los demás chicos. Primero ataron fuertemente con cuerdas las partes rotas de la lancha a los árboles para que no se las llevara el mar. Y así comenzó en una isla desconocida la lucha de vida o muerte de 11 muchachos. La primera tarea era encontrar una fuente permanente de agua dulce. No era posible saciar la sed todos los días con cocos. Durante 2 días vagaron por cada rincón de la isla. Finalmente, al adentrarse un poco en la isla, encontraron un pequeño manantial. Al ver el agua dulce y limpia, lágrimas de felicidad llegaron a sus ojos. Decidieron establecer su primera base cerca de ese manantial. Usando las grandes hojas y ramas de la selva, construyeron una choza improvisada. Era muy débil, pero al menos podía dar algo de protección contra los insectos de la noche. Pero su primera noche en la isla fue una noche de pesadilla. Los sonidos extraños y aterradores que venían de la selva no dejaron dormir a nadie. Con cada ruido parecía que algún animal feroz estaba escondido en los arbustos observándolos. Pasaron esa noche despiertos, tomados de la mano. Al amanecer, comenzó la búsqueda de comida. Miguel, usando el conocimiento de sus libros, comenzó a enseñarles qué frutas y tubérculos se podían comer. Mientras tanto, un chico llamado Ricardo, muerto de hambre, había arrancado y comido una fruta brillante y hermosa cuando Miguel gritó para detenerlo y le sacó esa fruta venenosa de la boca. Ese día entendieron que esta selva, por más hermosa que parezca, también es igual de peligrosa. Amigos, esta historia es solo el comienzo de esa lucha de 9 años que estos muchachos soportaron. Cada momento pone la piel de gallina. Si quieren ser parte de este increíble viaje, por favor tómense un segundo para suscribirse a mi canal. Den like al video y comenten. Y sí, también presionen la nueva opción de hype que está al lado de los comentarios para que esta historia llegue a más personas. Su suscripción nos da el valor de traerles más historias verdaderas como esta. Sigamos adelante. Los días pasaban y la vida en la isla no era fácil. Cada día traía un nuevo desafío. Un día el pie de Diego se cortó gravemente en una piedra afilada en la orilla del mar. No había medicina ni ungüento. El miedo a la infección comenzó a atormentar a todos. Lavaron su herida con el agua limpia del manantial y molieron hojas silvestres para vendarlo. Después de este incidente, Carlos reunió a todos e hizo una distribución de tareas. Creó reglas. Alguien traería agua, alguien buscaría comida y algunos juntos harían el lugar de vivienda más fuerte. Su mayor lucha era encender fuego. Pasó un mes. Cada día lo intentaban.
Frotaban piedra contra piedra, madera contra madera, pero ni una chispa de fuego salía. Comiendo crudo comenzaban a enfermarse. Con piedras afiladas y conchas, tallando y tallando, hicieron herramientas como cuchillos y lanzas. Un día, Roberto y Diego, con sus lanzas hechas por ellos, lograron cazar un pez grande en aguas poco profundas. En 9 días, este fue su primer gran éxito. Ese día, aunque comían pescado crudo, en sus rostros había un brillo, el brillo de la victoria. Este éxito reparó un poco sus ánimos rotos. En la corteza de un árbol grande comenzaron a hacer un mapa de la isla con carbón, donde marcaron el manantial, los árboles frutales y los lugares peligrosos. Este fue el primer mapa que establecieron en este nuevo mundo. Un día, en la orilla del mar, encontraron una botella de plástico rota que había llegado flotando. Al ver esa botella, recordaron su viejo mundo, su hogar, sus padres, todo. Esa botella sin vida sacó todas las emociones reprimidas dentro de ellos. Ese día se sentaron durante horas mirando hacia el mar, llorando. Conforme pasaban los días, la falta de comida se estaba convirtiendo en un gran problema. Por esto un día hubo una fuerte pelea entre Javier y Tomás que llegó a los golpes. Carlos intervino estrictamente y ese mismo día creó otra regla. Cualquier comida que se encuentre se dividirá equitativamente entre todos, aunque sea solo un pedazo. Esta regla redujo la tensión entre ellos. Pocas semanas después, un chico llamado Eduardo cayó gravemente enfermo. Tenía fiebre alta. Sin ninguna medicina, solo lo cuidaron día y noche. Le daban agua constantemente. Ponían hojas húmedas en su frente. Después de varios días de cuidado, se recuperó. Este incidente les enseñó que en esta selva solo podían sobrevivir apoyándose unos en otros. También comenzaron a llevar la cuenta del tiempo, dibujando una línea cada día en el tronco de un árbol grande. Estas líneas no solo contaban los días, sino que también llevaban la cuenta de cada golpe que recibían sus esperanzas. Segundo año, tercer año, el tiempo seguía pasando. Ahora su cabello y barba habían crecido. La ropa se había convertido en harapos, y la desnutrición y el trabajo duro habían secado sus cuerpos. Su piel se había vuelto como el cobre quemada por el sol. Muchos chicos ya habían perdido la esperanza. Las peleas y discusiones entre ellos se habían vuelto comunes. Un chico llamado Luis se había quedado completamente callado. Solo miraba fijamente al mar. En el tercer año, cuando estaban explorando el otro extremo de la isla, encontraron un esqueleto humano dentro de una cueva. Este descubrimiento fue un gran golpe para ellos. Era evidencia de que no eran los primeros humanos atrapados allí y que salir de allí era casi imposible. Este descubrimiento los destrozó mentalmente. Bajo el liderazgo de Tomás, algunos chicos planearon secretamente construir una balsa para escapar de allí. Miguel les explicó que ir al mar sin ninguna dirección sería como suicidarse. Pero no escucharon. Construyeron una balsa, pero justo cuando estaban a punto de meterla al mar, llegó una pequeña tormenta y destrozó su balsa. Después de este fracaso, entendieron que no tenían otra opción más que permanecer unidos. Para mantenerse vivos, tenían que arriesgar sus vidas todos los días. En los acantilados empinados de la isla, las aves marinas hacían sus nidos. Atrapar esas aves era un medio para satisfacer sus necesidades de comida y bebida. Sí, incluso bebían la sangre de esas aves para suplir su falta de agua. Un día Pablo, quien era el más ágil del grupo, subió a uno de esos acantilados empinados para atrapar aves. Pero de repente, debido a la lluvia, hubo deslizamiento. Su pie resbaló y cayó gritando cientos de pies hacia el barranco. Escuchando sus gritos de auxilio, los demás chicos corrieron hasta allí. Lo que vieron hizo temblar sus almas. Pablo se había quedado atascado en el borde de un acantilado muy delgado.
Uno de sus brazos estaba roto y colgaba horriblemente. De alguna manera los muchachos lo jalaron hacia arriba con la ayuda de cuerdas y enredaderas. Lo llevaron cargando a su campamento. Con la ayuda de ramas y hojas de árboles vendaron su brazo roto. Todos decidieron que hasta que Pablo se recuperara completamente no haría ningún trabajo. Todo su trabajo lo haríamos juntos. A Pablo le tomó varios meses recuperarse, pero este accidente los había acercado aún más. Después de ese día, decidieron que en mal clima nadie iría a cazar al acantilado, aunque tuvieran que dormir con hambre. Cada día salían a explorar la isla con la esperanza de que tal vez encontrarían algo que hiciera su vida un poco más fácil, y un día esta esperanza se cumplió. Cuando llegaron a la parte plana de la cima más alta de la isla, vieron allí un pueblo viejo y desolado. El pueblo estaba completamente destruido, pero allí encontraron dos cosas útiles: algunas verduras silvestres que habían crecido por sí solas, y muchos descendientes de gallinas que tal vez los habitantes del pueblo habían dejado allí años atrás. Esto no era menos que un tesoro para ellos. Ahora cada noche jugaban un juego, el juego de atrapar gallinas. En poco tiempo tenían alrededor de 200 gallinas. No las mataban, sino que las cuidaban bien, alimentándolas con trozos de coco, para que les dieran una fuente continua de alimento en forma de huevos. Solo mataban las gallinas cuando el clima estaba muy malo y no podían salir a cazar. Un año después, todos habían abandonado todas las esperanzas de rescate. Habían aceptado que tal vez tendrían que pasar el resto de sus vidas en esta isla. Por eso comenzaron a construir una choza permanente y fuerte, y también comenzaron a expandir los campos de verduras. Habían pasado 8 años. Un día, cuando estaban hurgando en las partes ya chatarra de su lancha rota, encontraron algo increíble: una lupa rota. Era un pequeño rayo de esperanza. Comenzaron a intentar encender fuego con esa lupa, pero seguían fallando una y otra vez. A veces había nubes, a veces no encontraban madera seca, pero no se rindieron. Y luego, al final del 9º año, en una tarde soleada brillante, Miguel y Pablo finalmente lograron encender fuego enfocando los rayos del sol sobre las fibras secas de coco. Tan pronto como salió el primer humo y luego se encendió una pequeña llama, quedaron asombrados. Gritaron: ¡Fuego, fuego! ¡Se encendió! Los demás chicos corrieron y al ver esa pequeña llama comenzaron a bailar como niños, a llorar, a abrazarse. 9 años, después de 9 años, habían visto fuego. Esa noche, por primera vez en 9 años, comieron pescado cocinado. Ese sabor, ese aroma de comida caliente, al sentirlo todos rompieron a llorar. Ahora tenían un solo objetivo: no dejar que ese fuego se apagara a ningún costo. 24 horas alguien vigilaba ese fuego como un guardián. En la cima de la montaña más alta de la isla, hicieron una enorme pila de madera seca que habían recolectado durante años, y un día le prendieron fuego. Humo negro denso se extendió en el cielo por millas. Ahora comenzó la espera. Pasó un día, 2 días, pasaron semanas, pero nadie vino. La desesperación comenzó a instalarse nuevamente en sus mentes. Una noche vieron la luz de un barco a lo lejos en el mar. Gritaron como locos, encendieron antorchas, pero ese barco siguió adelante en su dirección. Esta falsa esperanza los destrozó por dentro. Sintieron que tal vez este humo tampoco sería visto por nadie. Tal vez estaba escrito en su destino morir allí. Casi habían perdido el valor. No sabían que su suerte estaba a punto de cambiar en solo unas horas. Un barco pesquero que había perdido su rumbo debido a una tormenta estaba pasando cerca de esa isla. Cuando el capitán del barco vio ese extraño humo denso venir de lejos, algo le pareció sospechoso.
Por curiosidad, decidió dirigir el barco en esa dirección. Cuando los muchachos vieron el barco viniendo hacia ellos, no podían creer sus ojos. Pensaron que era alguna ilusión, algún sueño, pero no era un sueño. Cuando el bote se detuvo en la orilla, esos 11 muchachos que ahora se habían convertido en jóvenes de aspecto salvaje, rompieron a llorar y comenzaron a gritar pidiendo ayuda. Los pescadores se quedaron asombrados al ver a esos 11 humanos cuyo lenguaje y comportamiento habían cambiado casi por completo. Después de subir al barco, después de 9 años, recibieron su primera cama suave y comida decente. Todo esto era inimaginable para ellos. Cuando llegaron al puerto, hubo un reencuentro con sus familias. Ese momento no puede ser descrito con palabras. Esos padres que habían aceptado que sus hijos habían muerto, al verlos vivos frente a ellos después de 9 años, no pudieron contenerse. La historia de supervivencia increíble de esos 11 muchachos se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en un ejemplo inmortal del valor humano y de la voluntad de vivir. Después de regresar al mundo civilizado, les costó mucho vivir una vida normal, pero no se rindieron, tal como no se rindieron en esa isla. Esta historia nos enseña que incluso una pequeña chispa de esperanza puede mostrar el camino en la oscuridad densa. Si esta historia tocó su corazón, por favor digan en los comentarios qué habrían hecho si hubieran estado en su lugar. Gracias por ver.